Entonces, nuevamente, bienvenidos a todos, a los que deseen conocer quizás, los que no he tenido la suerte de conocer personalmente y quisieran conocer algo más de mí, de mi trabajo, los invito a escanear el código si desean. Ahí pueden acceder a mi tarjeta virtual y en esa tarjeta virtual está mi página web, están mis redes, de tal manera que está mi teléfono, si desean en el momento escribir o pedir algo de la charla, voy a estar encantada de escuchar sus preguntas, comentarios. Entonces, ahora sí, bienvenidos formalmente a esta charla. Ustedes saben que la inscripción a esta charla era una donación y estoy sumamente contenta y agradecida con todos ustedes porque la sumatoria de estos granitos de arena que hemos podido todos brindar ha hecho un pequeño pozo que vamos a poder, no he hecho la transferencia todavía, dado que hoy día han llegado últimos yapes y quería hacer una sola transferencia, pero al momento teníamos ya recaudado 2.520 soles que voy a poder transferir en nombre de todos los que estamos aquí en la charla al Hogar San Aníbal de Francia, que acoge a niños con necesidades especiales y que constantemente tienen muchas necesidades. Y en este caso, a mí me ilusionaba poder apoyarlos concretamente en las necesidades que tenían de poder ir al oculista, de poder tener una medición de vista, determinar qué tipo de lentes necesitaban. Entonces, todo esto cuesta obviamente dinero. Entonces, con esta donación creo que vamos a poder apoyar concretamente en ese aspecto, así que les agradezco mucho. Entonces, ahora vamos a entrar a la parte introductoria de esta charla que se llama Cultivando nuestra autoconfianza. Y para los que no me conozcan, me presento. Mi nombre es Andrea Leciñana. Soy coach y consultor en temas de liderazgo, psicóloga de formación. Y nací hace 44 abriles en una ciudad donde no hay solo un volcán, sino hay 3 volcanes majestuosos. Quizás alguno de ustedes ya adivinó o algunos lo sepan, nací obviamente en la hermosa ciudad de Arequipa. Nací en una familia muy afortunada, muy feliz. Mi papá y mamá que están en la foto ahí, papá con bigote, es muy divertido verlo con bigote, están también conectados, les agradezco que siempre me acompañan y me apoyan en todas mis aventuras. Eh, estas fotos, ahí está mi hermano, soy la segunda de 2 hermanos, está mi abuela, mis padrinos. Estas fotos son de las primeras fotos que tengo a los pocos días de nacida en mi bautizo, que fue en el mismo hospital. Entonces ustedes dirán, Andrea, ¿por qué te remontas tan atrás? Y porque creo que no podía hacer esta charla con ustedes, no podía compartir lo que quiero compartir con ustedes sin pensar un poco desde dónde vengo, ¿no? ¿Cuál es la historia que hay detrás de la Andrea que hoy se sienta hoy a compartir aquí con ustedes? Entonces, al pensar en esta Andrea y en de dónde vengo, pensaba que habían como 2 caminos, 2 opciones. Yo podía pensar y compartir con ustedes y presentarme contándoles muchas de las cosas lindas que he vivido, de los éxitos que he tenido, de los logros que he alcanzado, de las cosas buenas que he vivido, y podría ser una historia que creo que nos podría conectar y emocionar y sacar sonrisas. Y sería cierta, pero también si yo miro hacia otro lado, puede que elija compartir una historia donde me he caído, donde me he equivocado, donde he llorado, donde no siempre me han salido las cosas como he querido, donde incluso hoy me sigo equivocando y no siempre puedo ejecutar o hacer las cosas tal como me gustaría. En cualquiera de las 2 historias o los 2 caminos, yo estaría siendo sincera, estaría siendo transparente con ustedes, pero creo que la historia no sería completa porque en mi experiencia, mi historia y la historia de todas las personas que están hoy aquí, creo, es la sumatoria de ambas cosas, de los momentos felices, de los momentos tristes, de los logros, de los fracasos, de los éxitos, de los errores. Y creo que es esa historia completa la que nos puede enriquecer más y es la que hoy, con la historia que hoy llevo, con una historia imperfecta, con una historia de aciertos, pero también de errores, y es de ese lugar que quiero compartir con ustedes. Y les voy a contar un poquito cómo fue este proceso de construir esta charla y los contenidos, las ideas que hoy quiero compartir en este espacio. Una de las empresas clientes con las que trabajo me pidió una propuesta para hacer una charla referida a la autoconfianza. En ese momento mi primera reacción fue como, autoconfianza, charla sobre autoconfianza. No me sentía muy cómoda porque, no sé, el término autoconfianza incluso a veces como me juega un poquito una sensación extraña porque no creo necesariamente que yo siempre tenga toda la autoconfianza que quisiera o que pudiera ser como un modelo. Por otro lado, tengo un hábito de siempre decir que sí a las cosas que
me hacen sentido y se conectan con algo que sea relevante o importante. Y en este caso, esta invitación venía asociada una serie de actividades muy bonitas y muy relevantes para mí dentro de la empresa. Entonces dije que sí. Y cuando dije que sí, tenía que ver qué iba a hablar sobre autoconfianza, a pesar de que incluso el término me generaba así como algo de incomodidad. Entonces, lo primero que hice fue decir, bueno, voy a ver qué dicen los autores. Tengo muchos libros, leo muchísimo, me encanta, siempre trato de estar actualizándome. Entonces, busqué a mis autores, busqué mis libros y comencé a marcar y comencé a leer y comencé a revisar información y anotaba, anotaba, anotaba. Y me pasé varios días anotando, 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 pero no concluía nada, no aterrizaba nada en qué era lo que quería compartir. Entonces dije, no, quizás me estoy yendo a un lado muy teórico. Entonces dije, mejor voy a buscar mis podcasts favoritos y me puse a reescuchar varios de los episodios que más me han encantado en varios de mis podcasts favoritos y los reescuchaba en el auto, los reescuchaba en casa y tomaba notas y marcaba ideas, marcaba minutos y así me pasé durante varios días. Cuando me di cuenta que seguía escuchando y llenándome, pero no estaba aterrizando nada, dije, no, lo que necesito ahora es ya pasar a la presentación. Entonces abrí Canvas, porque antes yo usaba PowerPoint. Pero mi hijo, que usa Canvas, me retó y me animó a usar Canvas, y yo no quería, pero como dije, bueno, hay que hacer lo que predicamos, y yo siempre trato de animar a las personas, a mí misma, a mis hijos, a probar, dije, bueno, tengo que probar. Así que ahora soy una fiel usuaria de Canvas, y entré a Canvas y comencé a buscar templates, imágenes, ¿no? Qué bonitas es, cuál podía ser la mejor visual, los colores más llamativos, más ad hoc para esta presentación. Y me pasé haciendo muchos templates de imágenes donde solo me fijaba en el color y me di cuenta que lo que estaba haciendo era lo que comúnmente llamamos procrastinar, no quedamos vueltas, vueltas y no aterrizamos, no encaramos, pero me di cuenta que lo que estaba evitando era mirar el tema y mirar qué quería decir yo, Andrea, sobre este tema. Entonces, después de haber dado tantas vueltas y de tener el deadline y la fecha de la charla ya muy encima, decidí que lo que iba a hacer era agarrar mi sombra, agarrar el brillo y la sombra, la luz, lo bueno y lo malo, y con todo eso iba a venir a compartir algunas ideas en base a mi experiencia. Pero no solo en base a mi experiencia, lo que yo he vivido, sino en base a la gran cantidad de líderes que he tenido la fortuna y el privilegio de acompañar. De hecho, alguno de ustedes está conectado, así que les agradezco también la confianza el apoyo de sumarse a este espacio. Y sumé, y en este tiempo, que ya no voy a decir los años porque me van a dar cuenta lo viejita que soy, eh, he acompañado en procesos de coaching ejecutivo, en procesos de acompañamiento, de liderazgo, en team effectiveness, en distintos espacios de desarrollo, a más de 150 personas, a más de 150 líderes en distintas industrias, en distintos espacios. Y de todos ellos he aprendido. Entonces, eh, lo que hoy traigo para compartir con ustedes es así, con luz y con sombra, no desde un pedestal porque no estoy en ninguno, más bien estoy quizás incluso más abajo porque soy más consciente de las veces que me equivoco y de todo lo que he podido aprender de los líderes con los que trabajo. Y así entramos al tema que nos convoca hoy, cultivando nuestra autoconfianza. Antes de hablar de la autoconfianza, voy a hacer una breve diferenciación de tres términos que están muy conectados: amor propio, autoestima y autoconfianza. ¿Qué entendemos por amor propio? Es el aprecio incondicional y sentido de valor por el hecho mismo de nuestra existencia, de ser, más allá de los logros o capacidades. El amor propio se vive cuando somos capaces de abrazarnos y valorarnos por el hecho de existir, por lo que somos, más allá de lo que hacemos, lo que tenemos o lo que logramos. La autoestima es una valoración subjetiva emocional que realizamos de nosotros mismos, nuestra percepción de valía. Es algo un poquito más elaborado donde yo ya doy una valoración positiva de mí mismo. Y por último, la autoconfianza es una evaluación que realizamos de nuestra capacidad para funcionar de manera satisfactoria ante las diversas situaciones que enfrentamos. Entonces nos damos cuenta que ya la autoconfianza está más conectada con la acción, con el hacer, con el atrevernos, no solo lo que pienso, lo que siento, sino también con el salir y hacer. En la diapositiva, los tres términos se sienten y se ven diferentes. En la realidad, mi experiencia es que las vivencias están sumamente conectadas y se interrelacionan, traspasan y además se pueden alimentar mutuamente. Entonces,
A mí no me parece tan importante si se trata de amor propio, autoestima, autoconfianza. Lo que me parece importante es que nos demos el tiempo y la atención de mirar qué necesitamos y cultivar aquello que queremos. Y es así que quiero detenerme un momentito en la palabra cultivar. Y para entender la palabra cultivar nos vamos a ir a lo básico, a las acepciones que hay en el diccionario de la Real Lengua Española. Y vamos a hablar de las tres principales acepciones de la palabra cultivar. Primero, dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Entonces, cuando yo les hablo de cultivar la autoconfianza, estamos ya viendo que estamos hablando de hacer cosas, de dar cosas para que podamos fructificar, para que podamos florecer, para que podamos brillar. Poner los medios necesarios para mantener y estrechar el conocimiento, el trato o la amistad. Se habla mucho de cultivar las relaciones, cultivar la amistad. Y en este caso yo los invito a mirar esta acepción en cultivar la relación con uno mismo. El hecho que ustedes hayan regalado y se hayan dado el permiso, el tiempo de venir a una charla sobre un tema que se relaciona tanto con uno mismo y cómo nos sentimos o qué queremos o qué cosas estamos buscando hacer, creo que es literalmente el cultivar la relación con uno mismo. Y por último, desarrollar o ejercitar el talento, el ingenio, la memoria, ¿sí? Desarrollar o ejercitar el talento. Entonces, en esta charla, continuamente yo les voy a invitar a pensar en la autoconfianza no como algo que se tiene o no se tiene, algo que hay o no hay, sino algo que se cultiva, que se desarrolla, que se ejercita. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de ir al gimnasio o hacer algún deporte y salir adoloridos, cansados, pero felices? Esa es la idea, ¿no? Que para alcanzar algunas cosas buenas, valiosas, también tenemos que a veces sudar un poco y tenemos que esforzarnos y dedicar tiempo, energía. A lo largo de esta charla me voy a basar en algunas frases inspiradoras de algunos de mis autores favoritos. En este caso es de Adam Grant. Adam Grant es un psicólogo organizacional y autor de diversos bestsellers. Él se especializa en entender qué hace que las personas puedan brillar y alcanzar altos niveles de satisfacción en el trabajo para beneficio personal y también de las organizaciones. Y tiene muchos libros conocidos. En este caso, para esta charla he usado mucho este libro Potencial Oculto, que es su más reciente libro, y si lo buscan, la verdad que es un placer leerlo, o cualquiera de los libros anteriores. ¿Qué nos dice Adam Grant? Nos dice, se necesita humildad y confianza para reconocer que somos un trabajo en progreso. Todos podemos mejorar mejorando. Me encanta esta invitación de recordar que las personas somos un trabajo en proceso. Podemos haber alcanzado algo o no, podemos estar en un buen momento o en un momento desafiante, pero en todos los casos somos un trabajo en progreso y tenemos que tener la humildad de reconocerlo y que podemos siempre que querramos mejorar. ¿Cómo? Haciendo algo para mejorar, literalmente, si suene a un trabalenguas. Y en este caso, quería también compartir otra frase inspiradora de Maya Angelou, que es una escritora, poeta y activista, que fue una activista por los derechos civiles en Estados Unidos, y una frase linda que dice, no me fío de la gente que no se quiera a sí misma y dice te quiero. No me fío de la gente que no se quiera a sí misma y dice te quiero. Acá la invitación que nos hago es a que pensemos que todo aquello que a veces queremos en el exterior, que queremos de nuestros hijos, de nuestro jefe, de nuestro equipo, de nuestras parejas, tengo que mirar primero si yo lo estoy dando, ¿sí? Que es una de las cosas más difíciles, ¿no? Veo muy claro lo que quiere el otro, pero no siempre veo si yo lo estoy dando. No puedo dar lo que no tengo, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de la autoconfianza y cuando querramos cultivar nuestra autoconfianza, pensemos que la mejor forma de regalar también eso a los demás es cuidándonos y cultivando las cosas en nosotros primero. Y aquí les voy a mostrar una imagen que me encanta, que es también de Adam Grant, que nos recuerda que las personas no somos máquinas, los seres humanos no somos máquinas. Normalmente una máquina, cuando está en un funcionamiento óptimo, es un funcionamiento estable. Va a estar siempre, si yo le hago mantenimiento, si yo le doy la energía, lo que necesite, su funcionamiento va a ser estable. En el caso de los seres humanos no es así. Nosotros podemos en distintos momentos de nuestra vida estar dando el 100 por 1 y no necesariamente estar alcanzando los mismos resultados. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si yo baso mi autoconfianza únicamente en lo que logro,
puede ser que mi autoconfianza tenga una variabilidad constante e incluso en algún momento se caiga al abismo, porque esos puntos pueden ir variando. Puede cambiar el contexto, puede cambiar la situación, puede cambiar el momento vital en que yo me encuentro. Pensaba aquí que en la imagen de una orquídea. ¿Cuántos de ustedes tendrán alguna orquídea en casa? La orquídea da flor una vez al año, o a veces menos de una vez al año. Y si yo juzgo la orquídea solo por el momento en que da flor, qué injusto sería, ¿no? Y el tiempo que no da flor, no la cuido, no la riego, no la valoro, no la atiendo, no le doy tiempo, atención, simplemente la orquídea va a morir. Entonces yo no puedo juzgarme ni puedo juzgar a los otros únicamente por esos momentos picos, ¿sí? Porque en los humanos la variabilidad es una característica, no una excepción. Y eso es importante que lo reconozcamos para nosotros mismos y también para los otros. Y finalmente, antes de entrar ya al contenido directo, quería compartir esta imagen que me encanta, que en mi imaginación, porque no sé si será así, es un polluelo que está en su nidito a punto de volar por primera vez. Y en esta imagen yo tengo un diálogo imaginario. Yo imagino que el polluelo está asustado y le dice a la mamá, pero mamá, ¿qué pasa si me caigo? Y en mi cabeza la mamá le responde, ¿y qué pasa si vuelas? Entonces creo que todos siempre vamos a tener esa posibilidad. Sí, es posible que nos caigamos, es posible que las cosas no salgan como quisiéramos, pero ¿qué pasa si volamos? ¿Y qué pasa si alcanzamos algo que incluso no nos imaginamos? ¿Sí? Para eso necesitamos coraje. Ustedes han tenido también su dosis de coraje al aceptar la invitación que les hice, al darse el tiempo de estar aquí. Entonces creo que el coraje está al alcance de todos y lo podemos utilizar constantemente. Y así llegamos a las 3 ideas fuerza que quiero compartir con ustedes en base a mi experiencia, como les contaba, los aprendizajes que tengo de los líderes. Les voy a compartir 3 cosas que creo que pueden sernos útiles para cultivar la autoconfianza. La primera idea es reconocer que todos somos contadores de historias. La segunda idea es reconocer que el perfeccionismo no es lo mismo que la excelencia. Y por último, entender que la vulnerabilidad es coraje. Ahí vamos a entrar a cada uno de ellos. Primero, somos contadores de historias. Les había pedido, y no sé si algunos habrán podido, que buscaran una piedrita, ¿no? Yo tengo aquí mi piedrita. Si alguno no tiene, uy, qué lindo ver algunas piedritas. Si alguno no la tiene, no se preocupen, pueden coger cualquier cosa que tengan en su escritorio, vale lo que tengan a la mano. Además, la mía es muy especial porque les cuento que cuando preparaba esta charla, como tuve mucho tiempo de preparación previa y daba muchas vueltas, una de las cosas que hice fue pensar en esta idea de la piedrita. Y mi hija se entusiasmó mucho y me acompañó a la Costa Verde con nuestra canastita a recoger piedritas hasta que el serenazgo vino a invitarnos a retirarnos. Pero bueno, es una piedrita muy especial porque ella también fue parte de la construcción de esta charla. Vamos a hacer un ejercicio, señores. Les voy a pedir que cada uno tenga en la mano el objeto, la piedra, y yo voy a hacer unas preguntas. No es necesario que hablen, solo les pido que ustedes mentalmente contesten cada una de las preguntas, ¿sí? Mientras más serio lo hagamos, mejor va a ser el ejercicio para cada uno. Y vamos a comenzar. ¿Qué defectos observo en mi piedra? ¿Qué le falta a mi piedra para ser realmente especial? ¿Cuántas piedras más hermosas y especiales que la mía tendrán las otras personas que hoy están conectadas aquí? No puedo verlas, pero quizás me las imagino. ¿Cómo serán de bonitas las piedras de las demás personas? Vamos a detenernos un momento y vamos a parar y vamos a comenzar de nuevo con otro set de preguntas. Observando el mismo objeto, la misma piedra. ¿Qué hace que mi piedra sea realmente única y especial? ¿Cuáles son los detalles de su apariencia que le dan hermosura y brillo? ¿Qué aventuras habrá vivido mi piedra antes de llegar a mis manos? ¿En qué playas habrá tocado el mar? ¿De qué roca inmensa en algún lugar lejano se habrá desprendido antes de llegar a mí?
Si nos hemos permitido contestar las preguntas, probablemente tendremos dos historias muy diferentes en la cabeza, ¿sí? Incluso aquellas personas que, que se consideran o nos consideramos tímidos o que no hablamos o que no escribimos o que no inventamos historias, les cuento, señores, que todos contamos historias en nuestra cabeza constantemente. Nos contamos historias sobre lo que sucede, nos contamos historias sobre lo que no sucede, sobre lo que yo hago, lo que no hago, lo que los demás hacen, lo que los demás no hacen, ¿sí? Entonces, todos somos contadores de historias y todos podemos contar acerca del mismo objeto, historias muy diferentes dependiendo de la perspectiva, dependiendo de las preguntas que hagamos, dependiendo del lugar desde el que nos pongamos, ¿sí? Entonces, los invito a que seamos muy conscientes de esta variable tan importante que es reconocer y atender las historias que nos contamos. En mi caso, cuando hice por primera vez el ejercicio, me ocurrió que algunos de los detalles que yo había señalado como defectos, luego fueron los detalles que la hacían única y especial. Y creo que eso nos ocurre a todos, ¿sí? Qué importante ver qué elijo, verlo como defecto o verlo como lo que me hace único y especial. En una de las charlas presenciales que dicté de este contenido, hubo un chico que hizo un comentario en voz alta diciendo, ¿qué le falta a la piedra para ser especial? Cuando hice la pregunta, y él dijo, que esté bañada en oro. Y todos nos reímos, yo también me reí. Pero luego me quedé pensando, ¿y qué cierto es cuántas veces nos decimos que vamos a ser felices, que vamos a estar bien, que nos vamos a sentir seguros? ¿Cuándo, no? ¿Cuándo esté bañada en oro? ¿Cuándo tenga tal puesto? ¿Cuándo me asciendan? ¿Cuándo gane esto? ¿Cuándo me case? ¿Cuándo mis hijos crezcan? ¿Cuándo? Y lo cierto es que seguimos esperando algo que nunca llega, ¿sí? Porque la piedra es tal cual y depende de nosotros ver cómo queremos apreciarla. Entonces, teniendo en mente este ejercicio, vamos a pasar a compartir algunas ideas, algunas prácticas de cómo cultivar nuestro discurso interno, cómo cuidar esas historias que nos contamos. La primera es distinguir entre vergüenza y culpa. Soy malo, yo hice algo mal. ¿Ok? Distinta aproximación. Soy malo, estamos hablando de la persona. Yo hice algo mal, estamos hablando de la conducta. Cuando digo soy malo y me refiero a mí como persona, lo que siento es vergüenza y la vergüenza me achica. La vergüenza hace que me quiera desaparecer y a veces es tan dolorosa que lo único que se me ocurre es agredir. Respondo con cólera, pero lo que siento es un dolor inmenso. Cuando yo reconozco que yo hice algo mal y me enfoco en la conducta, puedo sentir culpa y la culpa me puede llevar a buscar enmendar, a ver qué hago para corregir, pero es algo que hice y es algo que puedo intentar arreglar. Entonces, muy distinto soy malo, yo hice algo mal. Entonces, cuando estemos atentos a nuestro discurso interno, parar rápidamente cuando nos estamos golpeando a la persona, en vez de hablar de las conductas, que son las cosas que podemos cambiar y mejorar. Recuperar nuestra agencia, nuestra capacidad de responder a lo que sucede. Y para esto les traigo una frase que me encanta de un terapeuta, Adrián Galarcep, que nos decía en un momento, no somos un colador, y cuando lo dijo, la primera reacción es, no entiendo. Y él decía, lo que nos ocurre, obviamente nos afecta, nos golpea, nos puede incluso doler, pero nosotros reaccionamos a lo que nos ocurre, nosotros podemos transformar, yo puedo decidir hasta qué punto me va a golpear o cómo quiero eh, responder a lo que me ocurre. ¿Sí? El colador, por ejemplo, cuando yo cuelo la harina, pasa toda la harina y quedan unas piedritas. Los seres humanos no somos así, los seres humanos tenemos agencia, podemos responder. Tengo historia, tengo recursos, tengo familia, tengo amigos, tengo experiencias y todo eso me hace ser un agente para responder a lo que me sucede. Por ende, las historias, yo tengo que estar atento a reconocer que yo puedo contar una historia donde soy protagonista y no donde soy víctima de lo que me sucede. Y la tercera idea, curar nuestro vocabulario y discurso interno. Y en este caso, cuando hablo de curar, no estoy hablando del rol del enfermero, del doctor, estoy hablando del rol de este curador de arte de las exposiciones que decide qué entra y qué no entra. Nosotros podemos y debemos ser curadores de nuestro vocabulario y nuestro discurso. En esta imagen, por ejemplo, ante dos posibilidades, ¿no? Una persona que siente que tiene que y que tiene que empujar algo muy pesado y le va a costar mucho avanzar porque tiene que, mientras la otra persona se posiciona ante la misma tarea probablemente diciendo, quiero hacerlo. Entonces, como quiero, tengo más ganas, tengo más energía y la misma tarea se me puede hacer más ligera.
En mi trabajo me pasa muchas veces escuchar a mis líderes decir, es que tengo que, y cuando me dicen tengo que, yo siempre digo, ¿según quién? Y terminamos riéndonos, porque cuando uno se detiene, nos damos cuenta que la mayoría de veces no hay nadie disparándonos en la cabeza. La mayoría de veces son cosas que nosotros queremos. Y si no las queremos, podemos también decidir qué hacer ante eso. Pero en otros casos, a veces nos sentimos como una piedra, algo que podría ser vivido de una manera diferente, atendiendo y cuidando a las palabras. Si me permiten una sugerencia, estemos súper atentos a cuando tengo esta palabra tengo que, porque probablemente si me permito y soy sincero conmigo mismo, voy a identificar algunas cosas que tienen que ver con el quiero. Y desde el quiero puedo hacer muchas más cosas y con mayores recursos y mayor energía. Recapitulando, ¿cómo cultivar nuestro discurso interno? Distinguir entre vergüenza y culpa, recuperar nuestra agencia y curar nuestro vocabulario y discurso interno. Vamos con la segunda idea fuerza. Perfeccionismo no es excelencia. Muchos de nosotros hemos crecido sin querer o queriendo, buscando ser perfectos, porque normalmente hemos pensado que el perfeccionismo nos va a llevar a un buen puerto. Hoy los quiero invitar a cambiar un poco el paradigma y ver de una manera diferente esto. ¿Por qué? Porque para cultivar la excelencia yo tengo que distanciarme del perfeccionismo. ¿Por qué? Porque cuando yo busco el perfeccionismo, lo que estoy buscando es normalmente un escudo. Entonces ya no es una meta, sino un escudo. Y acá tenemos una frase de Brené Brown, que es otra de mis autores favoritos. Brené Brown es profesora de investigación en la Universidad de Houston y además es PhD en trabajo social y ha escrito una serie de bestsellers y trabaja hace más de 2 décadas investigando coraje, vulnerabilidad, vergüenza y empatía y trabaja con muchísimos líderes en organizaciones a nivel global buscando ayudar a los líderes a ser mejores líderes y a las organizaciones a ser organizaciones más valientes. Y ella nos habla muchísimo y de manera muy clara acerca de que el perfeccionismo es la creencia de que si vivimos perfectamente, nos vemos perfectamente, actuamos perfectamente, podremos evitar todo dolor, todo sentimiento de culpa, todo juicio o toda vergüenza. Entonces, cuando yo estoy buscando hacer las cosas perfectas, no estoy persiguiendo realmente la excelencia, lo que estoy persiguiendo es cuidarme, que nadie me critique, que nadie me vaya a mirar mal. Entonces, el perfeccionismo es un escudo, lo que quiere es protegerme. Y todo lo contrario a lo que es la excelencia. La excelencia es buscar hacer las cosas mejor, hacerlas, atreverme para hacerlas de una manera más brillante aún. Vamos con la segunda práctica. La excelencia está en levantarse y seguir. A veces nos ocurre que tenemos planes, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros hacemos planes, sea en el trabajo, sea en la vida, sea incluso para un fin de semana familiar, tenemos planes. Y nuestros planes en la cabeza o en el papel son muy bonitos, ¿no? En el Excel, cuando tenemos un plan de negocio, el Excel aguanta todo y se ve muy bonito, tiene tiempos, tiene distintos hitos. Pero la vida no sucede así, ¿no? La vida sucede con altos y bajos, con retrocesos, con caídas. Y la excelencia está no en no caerse, la excelencia está en ser capaz de caernos, que cuando nos caemos ser capaces de volvernos a parar, de aprovechar ese impulso cuando me tiran para atrás, aprovechar ese impulso y salir de nuevo para adelante con más fuerza, en retomar el camino cuando me doy cuenta que me he desviado, en sentarme y respirar, si me cansé, pero luego respirar, tomar impulso y volverme a parar. Entonces, los planes son buenísimos, ayudan, son útiles, pero recordar que la vida no es así como el plan y lo bonito es que podemos siempre pararnos y seguir adelante. Y por último, romper con la práctica de jugar a la segura. ¿A qué me refiero con romper con la práctica de jugar a la segura? Aquí les presento a la doctora Pippa Grange, que es psicóloga deportiva y además coach en transformación cultural y ha trabajado durante muchos años con el equipo de fútbol de Inglaterra. Se hizo muy famosa por lo que logró, la transformación que logró con el equipo, aunque bueno, los últimos partidos esto no han sido tan buenos, pero la transformación cultural que logró en el equipo y en toda la institución fue muy, muy importante. ¿Qué nos dice ella? Hay una cosa que ella ha identificado que se llama ganar superficialmente. Es una victoria que se produce cuando ganamos con lo mínimo para no arriesgarnos a no ser lo suficientemente buenos. Ganamos solo para vencer al otro, pero no ganamos para vencernos a nosotros mismos. Hay muchos momentos en que nosotros hacemos lo justo y necesario para cumplir, para poder tener el check,
pero no estamos atreviéndonos a hacer algo que de repente salga mal, porque nos tenemos miedo. El miedo es sumamente humano. Lo que pasa es que en esa zona de seguridad, cuando ganamos superficialmente, nos estamos manteniendo como un espacio así chiquitito, ¿no? Que se llama la famosa zona de confort. Y justamente la magia y las cosas más bonitas salen de esa zona de confort. Hace poco hablaba con mi hijo de que tenía una presentación y que le hablábamos de si le costaba o no, y yo le decía que a mí me costaba cuando tenía que dar una charla. Me decía: "¿Pero por qué?". Y le decía: "Porque me da miedo que nadie vaya, que no se presenten, que nadie escuche, que le parezca aburrido, que la gente se pare y se vaya". De hecho, me pasó en la última, un grupo se paró y se fue, y es duro, es muy duro que un grupo se pare y se fue, pero al menos otros se quedaron, y los que se quedaron, muchos lo disfrutaron. Entonces, uno tiene que elegir también ese riesgo para poder disfrutar también de esos que se quedan y lo aprovechan y lo disfrutan. Recapitulando, ¿cómo podemos cultivar la excelencia? Darnos cuenta que el perfeccionismo es un escudo y no una meta. Recordar que la excelencia está en levantarnos y seguir, y no tiene nada que ver con no caerse, que caernos nos va a pasar siempre. Y por último, el riesgo. Romper con la práctica de jugar a la segura, atrevernos a hacer cosas nuevas, diferentes, salir un poquito más de esa zona de confort. En el libro de Potencial Oculto que les mencionaba, Adam Grant nos dice: la verdadera medida de tu potencial no es la altura de la cima que has alcanzado, sino cuánto has escalado para llegar allí. A veces miramos el momento presente, ¿no? Y miramos solamente esto, lo que me está resultando o lo que no me está resultando, y me frustro porque veo este momento chiquito. Pero si yo me permito mirar hacia atrás, si ustedes hacen el ejercicio de mirar hacia atrás y ven todo lo que han alcanzado, todo lo que han logrado, cuánto han crecido, cuánto nos hemos desarrollado, cuánto he podido avanzar en el tiempo, vemos que las cosas tienen otra perspectiva, otra dimensión. Entonces, creo que esta invitación constante a recordar que la medida de nuestro potencial no está en la cima, sino en todo lo que hemos recorrido y todo lo que hemos crecido para llegar ahí, es una invitación sumamente potente y enriquecedora. Y llegamos a la última idea, fuerza. Disculpen que me he pasado un poquito el tiempo, pero ahí voy rápido para terminar y poder dar un espacio chiquito para preguntas. Sé que todos tienen cosas que hacer. La tercera idea, fuerza, es que entender que la vulnerabilidad es coraje. Y aquí me voy a anclar nuevamente en Brené Brown, que les decía, ha estudiado el tema de vulnerabilidad, coraje, empatía y vergüenza por muchísimos años. Y ella nos dice que la vulnerabilidad es la emoción que experimentamos en momentos de incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Cuando yo estoy en una situación en la cual siento que hay incertidumbre, es decir, no sé cómo va a resultar, cuando estoy en una situación donde hay un riesgo, donde puede que algo salga bien, algo que cuando puedo ser criticado, donde puedo ser juzgado, y además hay exposición emocional, yo experimento vulnerabilidad. Entonces, hace un rato les decía que la vulnerabilidad es coraje, pero eso es algo que no solemos pensar ni solemos reconocer. Entonces, lo que les propongo es que desterremos dos mitos acerca de la vulnerabilidad. Brené Brown nos habla de varios, creo que son 6 u 8, pero yo elegí dos que me parecen muy prácticos, sobre todo para comenzar a acercarnos a la vulnerabilidad. Primer, primer mito que tenemos que desterrar es que la vulnerabilidad es debilidad. Muchos de nosotros hemos crecido pensando que ser vulnerables es ser débiles. Pero ¿qué nos dice Brené? Nos dice que no existe coraje sin vulnerabilidad, pues el coraje requiere la voluntad de atrevernos a entrar al espacio de lo incierto, del riesgo y de la exposición emocional. Cuando yo o ustedes nos atrevemos a hacer algo nuevo, a hacer algo para lo cual de repente no nos sentimos plenamente preparados, estamos en un terreno de lo incierto, estamos en un terreno de riesgo y estamos en un terreno de exposición emocional. Y para atrevernos a eso necesitamos coraje. Y el coraje es atrevernos a exponernos a este espacio de vulnerabilidad, ¿sí? Van de la mano, no puedo evitarlos. Si yo no quiero vivir espacios de vulnerabilidad, lo más probable es que tampoco esté viviendo espacios de coraje. Y eso es muy triste porque el coraje es un habilitador para muchas cosas en nuestra vida. Segundo mito a desterrar, pensar que la vulnerabilidad es opcional. Todos tenemos momentos de vulnerabilidad en nuestro día a día, nos dice Brené Brown, lo queramos o no.
La única cosa que sí podemos elegir es cómo manejar esos sentimientos, cómo manejar ese sentirse terrible y dolorosamente expuesto. Quizás convirtamos ese sentimiento en ira, tal vez lo convirtamos en desconexión, tal vez lo adormezcamos. Una de las cosas que solemos hacer ante esos sentimientos que no sabemos cómo digerir es distraerlos con comida o con cosas que pudieran tapar, ¿no? Como achicar esa incomodidad. Tal vez también los convirtamos en perfeccionismo, en tratar de que todo salga perfecto de tal manera me cuido, me protejo. Pero de que vivimos estos tipos de momentos, los vivimos y algo hacemos con esas emociones. ¿Cuál es la clave para vivir la vulnerabilidad desde el coraje? La clave para transformar ese sentir en coraje es aprender a reconocer esa sensación incómoda y en vez de evadirla, negarla o cambiarla, sentirla, quedarme ahí, tomar la decisión de abrirme a esa vulnerabilidad, a ese sentimiento que me hace sentirme expuesta y que a la vez es la puerta para vivir experiencias desde el coraje. Aquí les comparto una experiencia personal que luego de muchos años he conectado con esto. Hace bastante tiempo atrás, cuando estudiaba mi maestría, una amiga del grupo con el que tenía en ese momento estaba embarazada, habíamos vivido todo su embarazo, habíamos tenido su baby shower y todo, y a puertas ya estaba a término, estaba en la semana 42, y cuando iban a nacer su bebé, finalmente su bebé murió en el vientre. Y fue una situación muy, muy dura. Era lo que nunca, yo ni siquiera sabía que ese tipo de situaciones ocurrían, que ese tipo de pérdidas se podían dar. Y recuerdo que todas mis amigas estaban trabajando, todas estaban ocupadas y yo estudiaba. Entonces yo tenía tiempo, yo podía ir a visitarla. Y fui. Me moría de miedo, me moría de dolor, de la sensación de no saber qué hacer, qué decir, qué le puedes decir a una persona en ese momento. Pero tuve felizmente no sé, la conexión de en ese momento ir, entrar, atreverme a entrar al cuarto, porque tenía hasta miedo de entrar al cuarto, eso que en tu cabeza dices, ojalá que no pueda, ojalá que la puerta esté cerrada y no me dejen ingresar, pero estaba abierta, me dejaron entrar. Y recuerdo que entré y no le dije nada, le di la mano y me quedé con ella, creo que fue toda una mañana, y todo ese momento solamente ella lloraba, lloraba y me hablaba y me hablaba, yo le escuchaba y le agarraba la mano, le agarraba la mano, le agarraba la mano. Y según, y nada, fue duro, ¿no? Mucho tiempo después ella me escribe una vez, me cuenta y me agradece porque dice que ese momento fue muy bueno para ella y que le ayudó mucho. Y ahora yo lo conecto con que creo que lo que le ayudó fue que a pesar del dolor que yo sentía de ver su dolor y de la incomodidad que sentía de ser testigo de tanto dolor, me quedé ahí acompañándola. No hice absolutamente nada más que estar ahí. Y el estar ahí creo que le permitió a ella poder sentir ese dolor tan grande que sentía, que no desapareció, siguió estando, obviamente. Su recuperación fue larga, pero al menos en ese momento eh, tuve el coraje hoy creo, de acompañarla en su dolor, a pesar de la incomodidad que me generaba verla sufrir y sentir yo también ver ese dolor delante mío. Y ahora cuando preparaba esta charla recordé este momento y creo que se conecta, ¿no? Qué importante a veces quedarnos en ese momento de incomodidad, no negarlo, no cambiarlo, no decir ya vamos, salgamos, a veces tenemos que quedarnos en ese momento. Recapitulando, ¿qué mitos los invito a desterrar acerca de la vulnerabilidad? Entender que la vulnerabilidad no es debilidad y recordar que la vulnerabilidad no es opcional. Todos la vivimos, solo podemos elegir cómo vivirla y cómo aprovecharla para convertirla en coraje. Una invitación adicional de Adam Grant: nunca permitas que las dudas sobre tu capacidad socaven la fe en tu capacidad para aprender. Todos tenemos dudas, señores. Yo les compartí que tuve un proceso largo para llegar a compartir estas ideas con ustedes y las dudas siempre están, van a estar, pero esas dudas no pueden eh, limitar las posibilidades que tenemos de aprender y de ser mejores. Y finalmente, para terminar, mm, no sé si ustedes han visto, de todas maneras han visto que la ropa viene con etiquetas, ¿no? En esas etiquetas hay como algunas recomendaciones de qué se debe hacer y qué no se debe hacer, ¿no? Entonces la mayoría de nosotros, o bueno, no sé si la mayoría, pero los que no nos hemos lavado la ropa o queremos cuidar nuestra ropa, hemos visto la etiqueta, nos fijamos cuáles son esas recomendaciones. Entonces yo les he traído unas recomendaciones acerca de cuáles son esas prácticas que considero pueden ayudarnos a cuidar las fibras de nuestra autoconfianza.
porque literalmente para mí la autoconfianza se cultiva. ¿Cuáles son esas prácticas que quisiera que se lleven como recuerdo de este compartir? Primero, cuidar tus fibras es lo más importante. Recuerda hablarte como hablarías a tus seres queridos, ¿sí? Y hablemosles también a los seres queridos con todo el amor que sentimos. Cuidemos nuestras fibras. ¿Qué cosas evitar? Elimina las palabras hirientes y los descalificativos, pues hieren y rompen nuestras fibras. Recuerden que incluso a veces después de lavar la fibra ya no está igual. Entonces, eliminemos las palabras hirientes y descalificativos. ¿Qué otra cosa promover? Date permiso para explorar cosas nuevas, probar y, ¿por qué no, jugar también? Atrevámonos a hacer cosas nuevas. Si te sobreexiges constantemente y no cuidas tu bienestar físico y emocional, te puedes quemar. Entonces paremos, démonos tiempo para recargarnos de energía, a dormir, comer, etcétera. Y por último, la excelencia se demuestra en la voluntad de levantarte ante las caídas y seguir aprendiendo. Buscar la perfección es un escudo y nos mantiene en la zona de confort, y en la zona de confort no se crece, ¿sí? Entonces, a veces asociamos, ¿no?, lo bueno con lo perfecto, pero ya sabemos hoy que lo perfecto más bien es un escudo, y la excelencia está con rayitas, con imperfecciones, con cosas no prolijas, pero en la zona donde la magia ocurre. Comencé esta charla con esta mi primera foto y les dejo y la cierro con esta foto que fue el año pasado, que me encanta porque a mis 43 años me subí por primera vez a una tabla y la sonrisa que tengo en esa foto me parece increíble y refleja un poco la invitación que les hago, ¿no? De atrevernos, así no sepamos, así nos dé nervios, o sea, no estoy surfeando, solamente subí en la tabla y ya fue para mí un momento maravilloso. Así que eso ha sido todo lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco enorme haberse conectado, haberme escuchado. En la presentación se